¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos tratando de llevarles hasta donde se encuentren un poquito esta invitación a la reflexión. Y hemos llamado a esta videocolumna precisamente para la discusión. ¿Por qué para la discusión? Porque creemos que el contexto sociopolítico al día de hoy, después de ya pasados prácticamente 8 días después de la elección del 1 de julio, pues amerita que cada uno y una de nosotros tengamos este proceder hacia una reflexión profunda, porque nos han dejado muchas enseñanzas últimamente todas estas cuestiones que han sucedido. Y me gustaría, primero que nada, hacer un análisis rápido acerca de la elección de este 1 de julio. Y creo que una de las cosas que principalmente tenemos que apuntar y analizar, ¿no?, porque esa es la invitación, es para reflexionar, es que pues este famoso y llamado tsunami de Andrés Manuel López Obrador en el nivel electoral, pues es precisamente eso, es una cuestión electoral. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué tenemos nosotros que analizar de fondo para que nosotros podamos tener esta parte muy clara? Primero que nada, creo que tenemos que ver la figura de Andrés Manuel López Obrador como una figura aglutinante y que hizo una catarsis muy importante en estas elecciones 2018. Parte por hartazgo de los demás partidos políticos, parte por simpatía, ¿no?, de los militantes que han seguido esta cuestión de la izquierda partidista desde hace ya más de 12 años, siguiendo el liderazgo de Andrés Manuel, que recordemos un poco, Andrés Manuel viene de un proceso en el cual él había estado en el PRI anteriormente y ocupó un cargo en el Instituto Nacional Indigenista, que así se llamaba en aquellos tiempos, hoy la CDI, y pues él es fundador del PRD junto con toda esta ala democrática del PRI que seguía pues los preceptos del cardenismo. Pues por ahí estaban Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue un símbolo que aglutinó en su momento desde 1988. Y bueno, pues toda esta cuestión se viene dando a través de la refundación y la coalición, podríamos llamarle, o se fundieron varios partidos para dar paso a un partido que era el sueño de muchos y de muchas, entre ellos de Eberto Castillo, del ingeniero Eberto Castillo, y que fuera que la izquierda tuviera una representación pues grande, ¿no?, tomar el poder a través de los partidos políticos. Entonces, primero tenemos que analizar ese contexto, porque si no tenemos claro esto, pues es muy difícil que lleguemos a donde queremos llegar, que a final de cuentas, ¿a dónde queremos llegar? Pues a la reflexión, a entender nuestra realidad, a entender nuestro contexto para poder formar nuestro propio criterio, ¿no? En ese sentido, viene esta evolución, el famoso 88, donde se presume el fraude electoral que nunca pudo ser comprobado. Sin embargo, pues la quema de boletas lideradas por el famosísimo jefe Diego del PAN, ¿no?, Diego Fernández de Ceballos, en San Lázaro, el famoso incendio que acabó con todas estas boletas, ya no pudo haber un recuento, no había instrumentos que tuvieran esta autonomía para poder hacer el recuento de votos, y todos nos quedamos, y digo nos quedamos porque fue la primera vez que a un servidor le toca votar, y nos quedamos con un sabor de boca que pudo haber sido más ese 88 con Cuauhtémoc Cárdenas. Y recuerdo muy bien, por ahí unos días después de la elección se llama una manifestación que se llamó Yo voté por Cárdenas en el Zócalo capitalino, donde pues que yo recuerde es la primera vez que yo vi el Zócalo con tal cantidad de gente, con las avenidas 20 de noviembre, todas las demás avenidas circundantes del primer cuadro de la ciudad, pues desbordadas de personas que íbamos de alguna manera a exigir que se respetara nuestra voluntad, la voluntad popular. Desde ahí entonces empieza esta cuestión
pues primero que nada, pues llega Salinas al poder, que no era nada más y nada menos quien venía instrumentando ya esta entrada de México, como él le llamaba, ¿no? al libre comercio y abrirse al mundo, y pues venía precisamente de una escuela de las universidades principalmente estadounidenses e inglesas, en donde pues se venía ya renovando esta teoría liberal del comercio, y se decía que a México lo iban a meter en el primer mundo, ¿no? ¿A través de qué? Pues de libre comercio, de un tratado con nuestros vecinos. A todas luces era desigual este tratado, pero bueno, él nos vendió la idea de que así venía y iba a ser de esta manera como México entrara. Y créanme que muchos se fueron con la finta, y los primeros años de gobierno de Salinas, como no hubo tantas devaluaciones, como no hubo todo esto, pues como que le empezábamos a dudar, los que dudábamos, los que habíamos dicho que no iba a ser bueno este sexenio, y los que eran de alguna manera escépticos simplemente empezaron a sentir como que su poder adquisitivo tenía más, etcétera, pero fue una falacia, fue irreal. Todo esto se derrumbó 5 años después, 4 o 5 años después, donde ya no se pudo sostener ni la moneda, no se pudo sostener pues absolutamente nada, y eso declinó en el famoso diciembre negro del 95, que bueno, todo ya conocemos. Entonces, ¿a dónde voy con todo este contexto? Voy a la figura aglutinante de Andrés Manuel, que gana las elecciones el 1 de julio pasado. Y ¿de dónde viene todo esto, ¿no? Posteriormente a todo este efecto Cárdenas, el neoliberalismo, nace el EZLN, esta figura social que en su momento causó muchas simpatías. Sin embargo, esta figura pues armada, que toma 5 ciudades de Chiapas. A nosotros nos tocó estar, en lo personal estaba yo viviendo en Chiapas en ese momento, el 1 de enero del 94, pues creo que incrédulos, tanto nosotros como los demás, aunque nosotros ya teníamos visos de que podía suceder algo parecido, ¿no? O algo de ese nivel. Y bueno, pues viene siendo un despertar social. La gente en las ciudades se desborda se manifiesta en apoyo a los grupos indígenas que se habían levantado en armas en ese tiempo. Y pues también había académicos, había estudiantes, había gente de todas, digamos, los sustratos sociales en esta pequeña revuelta del 94. ¿Qué pasa en ese marco, en ese año? Pues la izquierda, digamos la izquierda social, a mí me gusta llamarlo así, es una división netamente artificial, me perdonarán que sea solamente de un servidor una propuesta. Le llamaremos izquierda social a todas las organizaciones sociales que nunca se han constituido en partidos políticos ni nada que se le parezca, y siempre han ejercido los principios de la izquierda tradicional. Y a mí me gusta decirle la izquierda partidista, pues a todos estos partidos que han venido formándose desde el PMT, el PRT, el PMS, el PSUM, o sea, toda esta parte que han creído en la vía de las elecciones para la toma del poder. En el caso del EZLN, pues ellos no manifestaban bajo ningún caso la toma del poder por la vía electoral. Ellos desde un principio dijeron que estaba cancelada para ellos la vía electoral, y por eso se alzaban en armas. Es muy importante recordar esto, porque ahora resulta que ya quieren crucificar al EZLN porque se manifiesta en contra de los triunfos electorales o simplemente de las promesas de campaña. Pues es obvio que ellos se manifiesten en contra. Ellos tomaron las armas en su momento porque ya no creían y siguen sin creer en la vía electoral. Entonces, ¿qué esperamos? Pues obviamente que ellos no acepten esta vía, aunque la respetan, y eso es muy importante. O sea, respetan esta parte, y la han respetado desde hace 24 años que salieron a la luz, ¿no? Otra de los grandes hitos que desde mi punto de vista hace que el EZLN pues caiga en una decepción absoluta con los partidos políticos tiene que ver con, ¿se acuerdan de los diálogos allá de Chiapas, los diálogos del 95, donde estaba Monseñor
Samuel Ruiz, que era quien estaba encargado de esta comisión de intermediación, los senadores Eberto Castillo, Luis H. Álvarez, el mismo Pablo Salazar, que después sería gobernador de Chiapas y que por cierto ahora tuvo una derrota estrepitosa como independiente. Pensaba que pues no, bueno, más bien no sé qué pensaba. Ese será tema de otra videocolumna. Sin embargo, vemos todos estos acuerdos que se logran firmar en estos diálogos de paz. ¿Y qué pasó con esos acuerdos? Los acuerdos de San Andrés. Esto se lo quiero decir también a nuestros compañeros y compañeras jóvenes de la prensa, que de repente se nos olvida a todos que existe esto. ¿Pero qué pasó? Hubo negociadores de los principales partidos o fuerzas políticas del Congreso de la Unión. Y estos acuerdos, cuando se firman, todo mundo quedamos muy contentos porque los leímos y su redacción era sinceramente alentadora para quienes buscamos la cuestión de equidad, sobre todo con las minorías, con los grupos indígenas, con del hombre, con la mujer, las cuestiones de género, etcétera. Todas esas luchas las veíamos reflejadas en esa interlocución donde nos poníamos nosotros, y lo digo a título personal, pero muchas personas lo hacían, ¿no? Porque obviamente en aquellos momentos así se vivió. Estoy hablando de 1995. Se firman los acuerdos de San Andrés porque se hicieron en un lugar que se llama San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas. Es un municipio de los Altos de Chiapas. Por ahí está Oventic, el famoso Oventic del EZLN. Pero ¿qué pasó con estos acuerdos? ¿Ustedes saben qué pasó con estos acuerdos? Pues simplemente quedaron en letra muerta. Están metidos y refundidos en algún archivo de alguna de las comisiones de la Cámara de Diputados o senadores tal vez. Y entonces viene esta desilusión absoluta por parte del EZLN. No olvidemos que también después de esto viene una ofensiva del expresidente Ernesto Zedillo, donde el ejército entra a varias comunidades de la selva y trata de acorralar a las fuerzas del EZLN. ¿Qué pasa en ese momento? Hay por ahí varios relatos de que estaban allá dentro en la selva. Estaban la comisión, la Cocopa famosa, Berto Castillo, Luis H. Álvarez y Pablo Salazar, que eran los 3 senadores que la integraban, más otras personalidades como diputados, diputadas, etcétera. Y se da esta cuestión de la entrada del ejército, o sea, una doble traición. Déjenme decirles, primero se declaraba una amnistía para el EZLN, después se le quería arrinconar por medio del ejército. Las iniciativas después firmadas en los acuerdos de San Andrés se anulan. Entonces, ¿dónde está la parte que el Estado mexicano le ha cumplido al EZLN? O sea, ¿cómo esperamos nosotros que el EZLN, que decidió desde ese momento crear zonas autónomas, construir autonomía dentro de las comunidades, de varias comunidades dentro de la selva chiapaneca, que posteriormente se les llama caracoles, se les vienen llamando de diferentes formas? Y ellos van haciendo una cuestión donde imponen, a final de cuentas, la solidaridad y varios preceptos de la izquierda tradicional, pero mezclados en una cuestión muy sincrética con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo nosotros nos atrevemos siquiera a juzgar al EZLN de que no apoye un triunfo electoral o que simplemente crea en algunas promesas? Pues obviamente está incrédulo, como muchos y muchas luchas sociales. Ahí acabamos de ver a los compañeros de Atenco hace unos días al frente de Pueblos en Defensa de la Tierra también manifestarse y diciendo que bueno, hay incredulidad porque no hay una cuestión que tenga que ver con visos o señales claras, sino las señales vienen al contrario, vienen en reuniones empresariales. Pareciera que hay que primero quedar bien con el gran capital y después vamos ahí con los pueblos a echarle un poquito de choro, ¿no? O sea, como decimos por ahí, pues es la impresión que están dando, y es una impresión que no solamente la tiene un servidor, sino varias personas. Aquí se corre un peligro muy grave
en este sentido desde mi punto de vista, y también ahí se las dejo para la reflexión, y tiene que ver con que durante tantos años Andrés Manuel ha hecho campaña y nos ha hecho creer, o a mucha gente las ha tratado de convencer, las ha tratado de convencer de que votando por él pues se van a acabar los problemas de este país, y desgraciadamente lo minimiza mucha gente, ¿no? Lo minimiza ahí, porque pues muchos sabemos que no es una receta mágica, ni él ni nadie, pues, ¿no? O sea, esto tiene que suceder a través de un proceso en el cual participemos todos. No podemos sustraernos de la sociedad y simplemente decir, pues ahora como ya lo elegí, pues ahora que él haga la chamba porque para eso le pagan. Que desgraciadamente la derecha siempre minimiza esto, la democracia la convierte en elecciones y las elecciones solo son una pequeña parte que tenemos que cumplir dentro de la democracia. Entonces, ¿cuál es el peligro que veo desde aquí? Pues es un descontento, es un desánimo que por otro lado la derecha va a tratar de aprovechar en todo momento, y creo que ahí se corre todavía más peligro en términos de una sociedad que pueda polarizarse mucho más de lo que ya está, ya que pues obviamente hay muchos que no quieren o no entienden, no han leído, no lo sé, cualquier cosa, pero no están de acuerdo con lo que acaba de suceder el 1 de julio, ¿no? Ahí sacaron cuentas alegres de que si nada más el 30% de los mexicanos eligió a Andrés Manuel. O sea, están buscando esta parte de desgaste y de desgaste y de desgaste. Entonces es entendible por un lado el mensaje que quiere mandar Andrés Manuel hacia la derecha, con los empresarios, con otro tipo de políticos, para calmar las aguas, como decimos por ahí. Sin embargo, también la mecha del lado de la izquierda social está muy corta. Es una mecha que está llena de agravios para Atenco, para el EZLN, para los 43 de Ayotzinapa, para la CENTE. Son agravios de muchos años atrás que no podemos soslayar, no podemos dejarlo simplemente ahí, ¿no? Entonces, un pronunciamiento para que vaya dirigido también a estos sectores de la población que no son incondicionales y que es la izquierda social de este país, pues no estaría de más, ¿no? No estaría de más. Habría que mandar esas señales también para allá, pues para calmar las aguas también de este lado, porque creo que la izquierda social es bastante aguerrida y en una de esas, pues puede causarle una sorpresita al nuevo gobierno que ni siquiera ha entrado en funciones hasta ahorita. Pues esta es una reflexión, ahí se los dejo para la reflexión. Yo soy Adolfo Tovar y nos vemos en la siguiente videocolumna. Hasta luego. Corte.